escuchábamos el Santo Evangelio este domingo, donde nos hablaba de este momento en que Jesús saca a los vendedores del templo. Bueno, vamos a profundizar sobre este tema. ¿Quieres saber algo más sobre este texto bíblico de San Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante? Quédese porque vamos a iniciar en este momento, en este Kairos. Mientras hacemos una invocación al Espíritu Santo, en lo que se van conectando, yo ya compartí con mis contactos, usted comparta con los suyos. Si le gusta, denle like, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, los que estamos reunidos aquí en este momento. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Te pido, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, que envíes a tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros que estamos unidos a través de este medio. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé los dones necesarios para entender tu palabra, para vivirla y para enseñarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, que ya nos estamos conectando. Saludos a todos los que no les mandamos saludos porque luego no sabemos. Saludos a los que están por ahí por la página de Radio Cepa, por la página de Juventud Extrema, de Juventud Misionera, por la página del Noviciado, por la página de los Servidores de la Palabra, por la página de Millennial Mission. Saludos a todos los que están por ahí y que nos siguen, pero que no los puedo ver porque solamente puedo ver a los que están aquí por mi página de Confuego Misionero. El domingo escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús saca a unos vendedores del templo. Y quiero leerles el texto otra vez. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Dice así: como ya se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. Ojo con esos detalles. Y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas a los vendedores de palomas y les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la palabra que decía: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan ese templo y yo en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero al templo que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué digo palabra de Dios? No digo palabra del Señor. Nota litúrgica. Apúntala, Kevin. ¿Por qué digo aquí palabra de Dios si es el Evangelio del domingo? ¿Y por qué en la iglesia decimos palabra del Señor? ¿Por qué? Porque en la Santa Misa el Evangelio tiene una especial relevancia. Es Jesús quien habla. Es el mismo Señor, no es el sacerdote, es Jesús quien habla. Y por eso cuando proclamamos el Evangelio todos se ponen de pie, porque vamos a escuchar al Señor. Y decimos al final, palabra del Señor, porque es Cristo, es el Evangelio, es la palabra del Señor. Pero es dentro del marco del sacramento de la Eucaristía. Y aquí en el estudio, en la predicación, en los cursos bíblicos es palabra de Dios. 3 cosas voy a decir de este
texto que es el de la tercera semana de la Cuaresma. Así abre el domingo. 3 cosas. Número 1. Número 1. La primera cosa que voy a decir es por qué Jesús se enoja. ¿Por qué el Señor se enoja con los del templo? ¿Por qué Jesús se enoja con aquellos que estaban vendiendo las palomas, estaban vendiendo las ovejas? Si en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, Moisés en las leyes, pues les dijo que tenían que ofrecer en sacrificio ovejas, corderos, bueyes, pichones, palomas. Si eso estaba en la ley, eso lo había pedido Dios a Moisés, a los sacerdotes. Y el templo era para eso, para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús se enoja? No estaban haciendo aparentemente nada malo, estaban cumpliendo la ley. Estaban cumpliendo la ley los que iban al templo, los que creían en Dios Yahvé, estaban cumpliendo la ley. Pero Jesús se enoja con ellos. ¿Qué pasó? Como decía por ahí un canto, ¿qué pasó? Una canción, ¿qué pasó? Pasó que se estaba perdiendo lo esencial. No voy a decir tantas cosas, quiero irme al grano. Se estaba perdiendo lo esencial. Lo esencial de la religión, de toda religión, lo esencial, o sea, lo sustancial, lo fundamental, es la relación del hombre con Dios. La religión es eso, es decir, que el hombre se encuentre con Dios. El fin de todo el culto, el fin de toda religión es eso, que el hombre se encuentre con su Dios, que nos conectemos con Dios. Entonces la oración que hacemos, si es de acción de gracias, si es de súplica, si es de perdón, el fin es conectarnos con Dios. Esa es la unión del hombre con Dios, la unión del corazón del hombre con el corazón de Dios. Ese es el fin de toda religión. Y que quede claro para nosotros, y que estamos aquí en este siglo, en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias, ¿cuál es el objetivo de la religión? Cumplir mandamientos, eso es secundario. Incluso el ritual que hacemos, el ritual dentro del sacramento, hay ritual, eso es secundario. Lo esencial es que nos podamos encontrar con Dios de corazón a corazón, de mente a mente. Ese es el fin. Y todo lo demás debe ayudar para cumplir el objetivo. Creo que esto es lo esencial, y ojalá que todos podamos entender esto. Si esto lo entendemos, mis hermanos, la religión tiene sentido, porque estamos buscando al Creador. San Agustín decía que él mismo sembró en nosotros como el deseo de buscarlo. Bueno, eso es. Pero cuando ya las leyes, los ritos, las normas se vuelven más importante que esto, que encontrarnos con Dios, ya valió. Como diría la India Yuriria, ya valió. Y de eso hay que cuidarnos, porque Jesús por eso se enoja. No se enoja porque estaban ofreciendo el pichón, no se enoja por el culto, se enoja porque estaban cambiando el sentido. Ya era negocio, ya era un desorden, ya no estaba el orden que el Señor había querido. ¿Para qué Dios dio la ley? Para ordenarnos, para ordenar el culto, para ordenar al hombre en ese encuentro con Dios. La ley es para eso, para ordenarnos hacia Dios. Y no solamente hacia Dios, sino para ordenarnos también en la convivencia humana. Las leyes que están en la Biblia son todo un humanismo.
Es en esas leyes de la Biblia donde encontramos el respeto, el no matarás, no robarás, no mentirás, no desearás la mujer ni el buey de tu prójimo. Es un auténtico humanismo, es decir, en las leyes que da Dios hay un orden tanto en la relación con Dios como en la relación con los demás. Quizá ya me estoy saliendo un poquito, pero lo digo para aclarar. Entonces, cuidado, porque también en esos tiempos estamos en peligro de olvidarnos de lo esencial, de perdernos de lo fundamental y andarnos por las ramas. Y por eso mucha gente en las iglesias ya no entiende el significado del valor. Yo en la misa del domingo le decía a la gente, me tocó estar en Tlaxcala, en una hermosa iglesia de Tlaxcala. ¿Para qué se hizo el templo? ¿Para qué en México, por ejemplo, en todos los pueblos y en todos los pueblos más antiguos, en el centro del pueblo, de la ciudad, se colocaba la iglesia y la adornaban hermosa, le ponían oro, tantas cosas maravillosas, grandes candelabros, grandes imágenes, pinturas, porque la gente entendía que ese lugar era lo más importante, era sagrado, era el templo, era donde Dios estaba, era donde había que irse a encontrar con Dios. Cuidado, porque estamos en tiempos peligrosos donde podemos irnos a los extremos. Cuidado, el que tergiversa todo lo religioso y entonces está ahí, se fanatiza y no cumple el objetivo. Mucho rezo, mucha devoción, muchas devociones, pero poco encuentro con Dios. Ese es un extremo. El otro extremo es la pérdida por lo sagrado. Ya se está perdiendo el valor de lo sagrado. Por eso creo que el Señor nos llama la atención es la invitación de este domingo, es valorar el templo como el lugar del encuentro con Dios. La pregunta que queda como reto y como tarea y como reflexión: ¿cómo está mi relación con Dios? Con el Dios verdadero, con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo está mi relación con ellos? ¿No será que mi culto se ha vuelto externo? ¿Por qué de repente ya no queremos orar? ¿Por qué la oración ya no nos sabe a nada? Porque luego no tenemos conciencia, hermanos. Hay que tener conciencia de qué es lo esencial en la religión, en nuestra religión, en nuestro culto. Segunda reflexión: cuando les dice Jesús, le dicen los fariseos, los judíos, le dicen, bueno, ¿por qué haces esto, Señor? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué? Pues los judíos se defienden, ven que Jesús se saca el látigo y los empieza a sacar y ¿qué onda? O sea, le dicen, ¿qué señal nos das? Versículo 18, ¿qué señal nos das para que hagas esto? ¿Por qué lo estás haciendo, Señor? O Jesús. Jesús les dice, versículo 19, les dice, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Repito lo que Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Versículo 20, los judíos le dicen, 46 años, amigo, 46 años se dedicaron de esfuerzo para levantar ese templo. Recuerden que el templo de Jerusalén del tiempo de Jesús estaba reconstruido. Déjenles cuento rápido. ¿Quién fueron los que destruyeron el templo? Los de Babilonia. En el año 588, 86, por ahí, destruyeron el templo. Después lo reconstruyeron los judíos que regresaron en el año 530, por ahí, lo reconstruyen. Pero después vino Herodes el Grande, Herodes el Romano, que él lo embellece. Y durante 46 años lo embellecen. Aquí 46 años para dejarlo hermoso. Por eso los judíos estaban orgullosos de su templo hermoso.